Buenos días, bienvenidos hermanos, qué gusto verlos. Bienvenidos hermanos, los que nos visitan por primera vez, esta es su casa. De veras que ahorita que se quitaron el tapabocas los reconocí y dije, qué bendición hermanos, qué bendición, esta es su casa y quiero explicarles por atención a ustedes que ha cambiado mucho esta iglesia, ya no es la misma. Hemos cambiado mucho, porque nos dimos cuenta que la palabra de Dios no era lo principal en esta iglesia. Pero el Espíritu Santo nos redarguyó de ese gran pecado y cambiamos nuestra forma de pensar y centramos la predicación de esta iglesia no en el hombre, sino en Cristo, en su palabra, que es realmente lo que cambia el corazón de las personas. Los conceptos humanos, hermanos, no sirven de nada. Son bienvenidos, sean bienvenidos. Tenemos ya cerca de más de 3 años, creo, predicando Mateo, versículo por versículo. Vamos ya a la mitad de Mateo, un poquito más adelante en el capítulo 16 y esperamos en el Señor que en los próximos meses podamos terminar Mateo. En alguna ocasión se han acercado hermanos muy amorosos y me han dicho, pero ¿por qué Mateo? Ya cambiemos otra cosa. ¿Qué no hay 66 libros en la Biblia? ¿Qué no hay otros 65 que se pueden estudiar? Pero la realidad, hermanos, es de que es hermoso lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, cuando dice que la iglesia tiene que profundizar en el conocimiento de Cristo. Si somos cristianos tenemos que conocer a nuestro Rey. Y no hay mejor forma, hermanos, de conocer a nuestro Rey que a través de un evangelio. Pero el día de hoy, hermanos, es un momento especial, es un día especial. Y hoy no voy a predicar de Mateo, sino voy a predicar acerca de un evento maravilloso, glorioso de la iglesia protestante, porque somos una iglesia protestante. Voy a predicar acerca de la reforma de la iglesia, un evento maravilloso, un evento que fue un parteaguas de la vida cristiana, el evento de la reforma de la iglesia, y hoy predicaré de eso si el Señor nos lo permite. Hace 503 años, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, el famoso monje agustino, clavó 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania para ser debatidas. Él no quería una confrontación con la iglesia católica romana. Él quería simple y sencillamente señalar vicios de la iglesia católica romana. Él en ese momento tenía convicción de ser católico y romano, pero se estaba dando cuenta de grandes anomalías que estaba produciendo la iglesia católica romana. Se estaba desprendiendo de la palabra de Dios. Era una protesta sincera y contundente en contra de la especulación y los malos manejos de la iglesia católica romana, en contra del papado, en contra de comprar la salvación por medio de indulgencias, en contra de todo eso. Como les decía, Lutero no quería una confrontación, sino una reflexión. Mas sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos ese documento en el epílogo, esta gran frase describe la realidad de lo que quería Lutero realmente. Y así dice, así empieza Lutero esta confrontación. Por amor a la verdad y el deseo que salga a la luz. Esa era su intención. Lutero estaba seguro de una cosa: la iglesia católica romana de la segunda mitad del periodo medieval se había desviado del camino. Así comenzó la reforma protestante, que no solamente reformó a la iglesia cristiana, sino que históricamente reformó a todo el mundo. Muchos eruditos dicen que lo que hizo Lutero lo hicieron antes varios hombres, los pre-reformadores, hombres como Braux, como Hus, como Wycliffe, hombres que realmente dirás, ¿y quién es ese? Porque nada más conozco a Jesús Adrián Romero, conozco a todos esos, pero hermanos, haz un lado a esos. Estos hombres realmente antes de Lutero empezaron a hacer una reforma protestante, pre-reforma protestante. Después vino Lutero, junto con Juan Calvino, John Knox, Zwinglio y otros que realmente fueron el fundamento de la iglesia protestante. ¿Por qué somos protestantes? Porque protestamos en contra
de las posiciones que son en contra de la Biblia. Somos protestantes porque no vamos conforme a lo que dicen los hombres, sino que nosotros vamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero 1423 años atrás, Cristo hizo algo similar a lo que hizo Lutero. Porque a fin de cuentas Cristo fue el que guió a Lutero, si nos damos cuenta. Hermano, la reforma de la iglesia no fue solamente el 31 de octubre de 1517. 1423 años atrás, Cristo utilizó a otro hombre para reformar a la iglesia, y este hombre se llamó Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Ese famoso apóstol fue utilizado por Jesucristo en el año 94 después de Cristo. Juan, hermanos, estaba en el exilio. Todos los demás apóstoles habían muerto. Se dice que Pedro fue crucificado de cabeza por predicar el evangelio. Pero Juan, el apóstol Juan, no el Bautista, estaba en la isla de Patmos, en la rocosa isla de Patmos. Estaba preso en Grecia, viviendo lo que Cristo le había dicho de antemano que le iba a pasar. Si me acompañas, si eres la Biblia más rápida del oeste, Juan 21, 23. Cristo le había dicho a Juan que él no moriría ejecutado, que él no sería un mártir ejecutado, sino que llegaría a ser el último de los apóstoles vivo. Y estaba, hermanos, preso por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice ese pasaje, Juan 21, 23. Esto dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, Juan, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino quiero que él quede hasta que yo venga. Jesús quería que Juan quedara hasta que él llegara. Y eso se refiere, hermano, a que le iba a revelar algo sumamente importante para la iglesia, el libro de Apocalipsis. Juan recibiría la revelación del libro de Apocalipsis. Pero cuando tú ves el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 2, te darás cuenta que es una exhortación a la reforma de la iglesia. La iglesia se había desviado del propósito de Cristo. Y Juan, hermanos, a través de la revelación de Jesucristo, le escribe cartas a diversas iglesias, 7 iglesias de Asia Menor, hoy Turquía. Juan, hermanos, fue guiado por el Espíritu Santo para escribir cartas para la reforma, para corregir a la iglesia. Juan, hermanos, ya era un anciano de 90 años. Estaba preso por causa del evangelio. Si vas a Apocalipsis 1:9, y espero que ya no nos movamos de ahí, de Apocalipsis 1:9, Juan dice esto: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él era año 64 después de Cristo. Ser cristiano en esos tiempos, hermano, era un suicidio. Confesar a Cristo como Señor era prácticamente ejecución, era muerte. Porque en aquel tiempo, hermanos, en el 64 después de Cristo, cuando Juan estaba en la cárcel, anciano de 90 años, el Dios, el Señor, era el César. Y el que dijera algo distinto, el que dijera Jesucristo es el Señor, le costaba la muerte. Pero los cristianos, hermanos, confesaban con valentía que Jesucristo era el Señor y no el César. Por defender el evangelio, muchos fueron perseguidos en la iglesia. Y por defender la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, Juan estaba en la cárcel, exiliado, con poca comida, picando piedra, muriendo poco a poco. Pero Dios tuvo la gracia de cumplir a través de Jesucristo su promesa de que Juan vería al Señor regresar para darle la profecía de Apocalipsis. Juan estaba preso por un propósito. Como te decía en aquel tiempo, hermano, ser cristiano era sumamente peligroso. Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, para acabarla de amolar,
Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y dijo, los que quemaron Roma no fui yo, fueron los cristianos. Y en ese momento, hermano, te estoy describiendo el tiempo de Juan. Los cristianos fueron perseguidos. Eran clavados, hermanos, en estacas, llenos de brea. Les cortaban el cuello, la garganta para que no gritaran y los quemaban y los hacían antorchas encendidas, humanas, para iluminar las calzadas quemadas que quemó Nerón. Y Nerón le echó la culpa a los cristianos. Imagínate, hermanos, si así estaba el pueblo, ¿cómo estaría el apóstol que defendió el testimonio de Cristo? Preso, solo, pero con la gran revelación de una reforma a la iglesia que era necesaria. Ahora vete a Apocalipsis 1:11 y ve lo que pasa. El mismo Señor Jesucristo empieza a hablar con Juan. Y Juan empieza a escribir la revelación que trae el Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:11 y dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy toda autoridad. Yo soy todo el conocimiento de la A a la Z, de todo el abecedario, todo lo que se conoce, porque yo soy el omnisciente. Yo soy el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, en un libro lo que ves. Y envíalo, escucha, a estas iglesias que necesitan ser reformadas, que están en Asia Menor. Estas iglesias que están hoy en Turquía, bueno, que es la zona de Turquía, ahorita no vayas a buscar, ¿verdad? Esas iglesias, porque seguramente no las vas a encontrar. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Escribe esas iglesias. Juan no escribió estas cartas, hermano, de su ronco pecho. Juan escribió lo que Cristo le dijo, puntualmente lo que le dijo el Supremo, el Soberano, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él tiene el conocimiento de lo que es realmente una iglesia. Si tú quieres saber, hermano, quién realmente es palabra abundante, no me preguntes a mí, pregúntale a Cristo. Ahora, te quiero decir algo importante. Algunos dicen que estas 7 iglesias son figuras que no existieron. Mas sin embargo, hermano, lo que dice el grueso de todos los teólogos, de los estudiantes de la palabra de Dios, dicen que realmente esas iglesias existieron. Estaban en Asia Menor, hermano, y la madre de todas las iglesias fue la iglesia que el mismo Juan fundó, Éfeso. Y de Éfeso, hermanos, salieron todas las demás: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas cartas, hermano, se leyeron en la iglesia. Quiero que tú ubiques tu mente en eso. Esto, hermano, se leyó en cada iglesia un domingo de resurrección, el día que la iglesia se reunía. Esto que vas a estudiar y que vamos a estudiar es la palabra de Cristo, que define perfectamente: yo sé cómo eres tú. ¿No te parece espectacular? ¿Para qué quieres a este cuate aquí? Si pudiera venir el Señor mismo y decir: yo los conozco, a mí no me engañes, yo no soy humano, yo soy el alfa y el omega. Pero hermano, quiero que tengas esto en mente. Estas 7 iglesias representan hoy la diversidad de iglesias que hay, cristianas hoy. Ahora yo te quiero pedir una cosa. Antes de estar viendo otras iglesias, ve esta, a la luz de estas exhortaciones de nuestro Señor Jesucristo. Cristo prometió edificar a su iglesia. Lo hemos estudiado, ¿verdad? Él prometió edificar a su iglesia. Pero cuando la iglesia se va chueca, hermano, cuando se olvida de edificar conforme a la palabra de Dios, y olvida la palabra de Dios, empieza a irse chueca. Pero Cristo en su amor, hermano, viene y la reforma, la corrige, se malforma, y Cristo viene y la reforma. No solamente a través de Lutero, sino también a través de Juan, si nos vamos más atrás. Y fue la labor incluso de los apóstoles, edificar a la iglesia de Cristo. No pretendo hacer un estudio profundo de cada una de las iglesias. Me van a disculpar, porque entonces nos echamos un año. Ay, no.
Pero sí lo que pretendo, hermanos, es que hoy veamos estas 7 iglesias que sirven como ejemplo de lo que Cristo quiere reformar en esta iglesia. En esta iglesia. Primero, Éfeso, la iglesia sin amor. Cuando la iglesia no tiene amor, está yéndose chueca. Cuando se olvida del amor, se está yendo chueca. Y Jesucristo, hermano, a través de Juan le dice, esa iglesia, escríbele a Éfeso, ve, Apocalipsis 2, 1 al 7. Y probablemente nada más vea así un poquito más de detalle en las 3 primeras iglesias y las demás las voy a mencionar rápido. Pero Éfeso es la iglesia sin amor. Escribe al ángel, versículo 2, ¿sí lo estás viendo? Apocalipsis 2. Versículo 2. Escribe al ángel. ¿Qué quiere decir? Al pastor de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ese quien es Jesucristo. Y las 7 estrellas son los ancianos de la iglesia. De esas iglesias locales. El que manda en medio de las 7 candeleros. Y esos candeleros, hermanos, son las iglesias. Estas 7 iglesias. El ángel es el pastor. Una de las estrellas es el pastor de Éfeso y uno de los 7 candeleros es la misma iglesia de Éfeso. Y le dice, escríbele al pastor y escríbele a la iglesia. Esto no solamente es problema del pastor, sino de toda la iglesia. Y Cristo empieza con elogios a esa iglesia. Empieza a hablarle al pastor y a la iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que los hermanos de Éfeso eran profundos en la doctrina. Identificaban de inmediato falsa doctrina y señalaban, ese es un falso apóstol. Nosotros sabemos teología, nosotros sabemos doctrina, nosotros sabemos la verdad e identificamos de inmediato un falso apóstol. A nosotros no nos ven la cara de what, decían. Y Cristo reconoce esa virtud en ellos. Reconoce que tenían conocimiento de la palabra de Dios y los elogia por eso. Han probado a los apóstoles, identifican los que no son y son una bola de mentirosos. Y los de Éfeso decían, estos son falsos. Era una iglesia, hermano, que trabajaba duro, con gran paciencia en medio de la persecución romana. Recuerda lo que te acabo de escribir. También los judíos tenían bronca en contra de esa iglesia. Tanto Roma, hermano, como los judíos, Israel, tenían problema con la iglesia de Éfeso. Mas sin embargo habían soportado con paciencia, soportaron la prueba, estuvieron por la causa de Cristo abajo de la prueba. Los elogia al Señor. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero aquí hay algo interesante. Dice por amor a mi nombre, pero más adelante les dice, pero tengo algo en contra de ustedes. Versículo 4, pero tengo algo contra ti, iglesia, contra ti, pastor, que has dejado tu primer amor. Hermanos, yo me he dado cuenta que una malformación de la iglesia es hacer de la doctrina un Dios. Que una malformación de la iglesia es hacer de la teología un Dios. Y quiero ser cauto con esto. No te estoy diciendo que estudiar teología, no te estoy diciendo que tener doctrina y conocer la doctrina de la Biblia sea malo. Pero el problema, hermano, es cuando la doctrina, la misma Biblia, se convierte en un Dios por encima de Cristo. Le está diciendo el Señor Jesucristo a través de Juan a esa iglesia, yo valoro su doctrina, identifica la falsa doctrina, pero ¿saben qué? Se han olvidado de para qué sirve la doctrina. ¿Para identificar lo que está mal, los falsos profetas? ¿O la doctrina sirve para que tú aprendas a amarme más? Hermanos, cuando se hace de un seminario un Dios, cuando una persona, hermano, cree que porque sabe
lenguas bíblicas, hebreo, griego, y dice, ¿sabes qué? Yo sé la Biblia, me sé pasajes, sé doctrina, pero se olvida del primer amor que es Jesucristo, no ha entendido nada de la Biblia. Nada. Y Jesucristo les dice, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. El fundamento de la vida cristiana, hermano, es el amor. Podemos ver dos pilares que tenemos que ver que no se malformen, porque si no va a venir el Señor y lo va a reformar, lo va a enderezar, hermano. Y uno es una sana doctrina, que se predique la palabra de Dios y no fábulas. Pero el segundo, hermano, y muy importante, es el amor en la iglesia. El amor a Dios y el amor al prójimo, en lo cual se fundamenta toda la doctrina cristiana. Habrá iglesias, hermano, que se convierten frías. ¿Por qué? Porque son grandes teólogos, grandes predicadores, son sistemáticos, son exactos en la predicación. Y vaya, hermano, que cómo admiro eso. Pero cuando se olvidan, hermano, del amor, esa iglesia se hace simple y sencillamente una iglesia olvidadiza. Nosotros, hermanos, quiero que notes esto que el Señor está reformando. Les está diciendo, señalan la falsedad, pero se olvidaron de amarme. Porque el cristianismo, hermano, más allá de doctrina, es una relación personal con Cristo. Y esa relación personal con Cristo se define en una sola cosa, hermano. Si tú dices tener una relación de amor con Cristo, te voy a citar lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Aunque me digas, Señor, Señor, si no haces la voluntad de mi Padre, no entrarás al reino de los cielos. Si alguien dice amar a Jesús, tiene que guardar sus mandamientos. Y ellos, hermanos, eran grandes teólogos, pero se olvidaron de obedecer. Eran buenos para señalar la falsa doctrina. Ese hermano está mal. Mira nomás qué herejía acaba de decir. Que la salvación se pierde. ¿Cómo crees? Y no, yo sé, hermano, la salvación no se pierde. Si lees bien la Biblia, la salvación no se pierde. Pero ellos, hermano, nada más estaban viendo la paja en el ojo ajeno en lugar de ver la viga en su propio ojo. Hermanos, no hagamos de la doctrina un Dios. Si alguien más aquí entra al seminario, y los que están en el seminario, mis hermanas que están en el seminario, no hagan del seminario un Dios. No hagan de los maestros un Dios, porque si empiezas a hacer a un Dios de los maestros, si ese maestro se va, te vas a ir atrás de él, porque te has olvidado de que lo más importante no es el maestro ni la doctrina, sino amar a Dios, guardar sus mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios es obedecer. Pero ¿sabes qué, hermanos? Cuando una iglesia olvida su primer amor, cuando ama más a la doctrina, cuando ama más al seminario, un maestro, es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y empiezan a hacer ese tipo de divisiones dentro de la iglesia, cuando se olvidan de que Cristo quiere unidad de la iglesia, van a tener una gran consecuencia. Porque déjame decirte una cosa, Cristo es fiel para cumplir sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Cristo es fiel para cumplir sus amenazas. Amén. Fíjate, el hermano, gloria a Dios, hermano, bienvenido. Ay, sí, no, ya no digo amén. Sí, hermanos. Cuando alguien no hace caso, cuando Cristo está reformando, Cristo dice, si no me haces caso, atente a las consecuencias, iglesia. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, regresa a amarme, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero. ¿Qué quiere decir? Le cerraré la iglesia. Cristo les va a cerrar la iglesia. Ahora imagínate, en Éfeso estaban sentados. ¿Qué crees? Viene una carta de parte de Cristo escrita por Juan. Quiere que la lea en la iglesia. Y abrieron la carta y empezó a decirle a los de Éfeso, admiro esto, pero yo les reprocho esto. Olvidaron su primer amor. Y si no corrigen,
esta iglesia se la cierro. ¿Dicho por quién? Jesús. Imagínate, hermano, ¿será ese el caso de Palabra Abundante? Cuando te olvidas de que es una relación personal lo más importante. Porque, hermano, la iglesia no son paredes. Esto no es la iglesia, esto es una carpa que está calientita. La iglesia eres tú y yo. La iglesia somos seres humanos redimidos por la sangre de Cristo. Y, hermano, cuando dice háblale a la iglesia, no le está diciendo a las paredes. Háblale a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, a cada miembro de esa iglesia. Si no cambian eso, les voy a cerrar la iglesia. Hay iglesias con ortodoxia perfecta, mecánicamente perfectas, pero llegas, hermano, y no se siente amor entre los hermanos. Muy doctrinales, pero poco amor. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que realmente es cristiano, al que está escuchando realmente y es redarguido su corazón, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios en el cielo. Yo lo llevaré al cielo. Pero si tú crees que la teología te va a salvar, estás equivocado. Lo que te va a salvar es una relación de Cristo como Rey y tú como su esclavo. Cuando les digo esclavo, voltean porque no, un cristiano no es esclavo. Hermanos, un cristiano es un doulos de Cristo, un esclavo de Jesucristo. No te olvides, hermano, de que lo más importante es el amor. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es que el amor. Si la doctrina, la teología, el seminario no produce amor a Cristo y a tus hermanos, no estás entendiendo nada. Si los estudios que tenemos en la mañana, los jueves, no están produciendo amor hacia Cristo y hacia tus hermanos, la teología no la estás entendiendo. Si la teología te endurece el corazón y te hace soberbio y te hace un intelectualoide en lugar de un hijo de Dios amoroso, no estás entendiendo la doctrina. No te olvides del primer amor. No te olvides del Señor Jesucristo. La siguiente iglesia es la iglesia condescendiente. Perdón, la iglesia perseguida. La iglesia perseguida es Esmirna. La iglesia perseguida. Ve Apocalipsis 2:8. Y otra vez escribe al ángel de la iglesia, esto es al pastor. El primero y el postrero, o sea, ahora está diciendo otra definición de Cristo. Yo soy el primero y el postrero, o sea, tengo autoridad para lo que voy a escribir y lo que voy a decir. El que estuvo muerto y vivo y vivió. O sea, Cristo resucitó y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, persecución y tu pobreza. Pero tú eres rico espiritualmente. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ve, o sea, está diciendo, tú, Esmirna, eres la iglesia perseguida, no solamente por los romanos, sino por los mismos judíos que negaron a Jesucristo y que convirtieron, por su negación a Cristo, que no recibieron a su Mesías, los judíos convirtieron su sinagoga en sinagoga del diablo por haber negado a Cristo. Pero les está diciendo, ustedes son perseguidos. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, no temas, vas a padecer. Esto, hermanos, a veces no nos hace clic. De repente hay hermanos, hermanas que pelan los ojos cuando les dice uno, como cristiano vas a sufrir. Ay, no. Y se ponen con el pensamiento de Pedro, no, que no acontezca esa cosa. No, ¿cómo crees que los cristianos vamos a sufrir si a nosotros no nos pega ni el aire? Pues, ni el aire, pues. Y Jesús corrige esa actitud de Pedro y de la iglesia y les dice, deja de pensar como los hombres y piensa como yo.
tú vas a ser perseguido. No temas, es la virtud, la ventaja. No temas, porque yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Les advierte, el diablo los va a meter a la cárcel. Para que seáis, ¿qué? Probados. Es muy bueno, es muy fácil decir, hermano, que somos cristianos hasta antes de que viene la prueba. Pero cuando viene la prueba, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? Ya no voy a orar. Dios no me hace caso. Mira nomás las desgracias que tengo. Ve, ya me enfermé. Ve, ya no tengo dinero. Ve, ya no tengo esto. La verdad, ya me desilusioné. Ahí nos vemos. Eso del cristianismo no me funciona. A mí me funciona más las cuestiones olmecas, toltecas. A mí me funciona más la psicología, la confesión positiva. Pero hermanos, la virtud de la iglesia es que va a ser perseguida y va a ser probada. Le dice, no teman. Va a haber tribulación por 10 días. ¿Esto qué quiere decir? Por poco tiempo, aguanta. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Yo te daré esa corona que marca al que cruza la meta, al atleta que no niega la realidad de que venimos a esta tierra a sufrir, porque en este mundo tendremos aflicción. Cristo siempre fue honesto, pero la falsa doctrina ha dicho, al cristiano todo le prospera y le va re bien. Cuando encuentres una iglesia de ese tipo, salte de ahí, porque te están diciendo puras mentiras. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu, dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí, hermano, podremos morir, pero la segunda muerte, la separación eterna, la muerte espiritual en los cristianos nunca acontecerá, porque en cuanto muramos en esta tierra, abriremos los ojos para la eternidad. No te sorprendas cuando se te diga que en este mundo tendrás aflicción. La iglesia que no quiere sufrir necesita una reforma. Está mal formada. No ha entendido que en este mundo tendremos aflicción. A través del sufrimiento Dios perfecciona a sus santos, pero les promete la victoria, la guirnalda, el éxito absoluto, no por ellos, sino porque Él prometió, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hermanos, es que luego dice, bueno, esta iglesia de palabra abundante, ¿cómo ha sufrido, sí o no? Ya, ahorita se van a poner muy... ¿Hemos sufrido, sí o no? ¿Sí? Un montón, hasta las lágrimas, Pero ¿sabes qué? Dale gracias a Dios, porque eso nos está puliendo. Eso nos está haciendo reflexionar, entender, consagrarnos, enfocarnos. Hermanos, entre más sufrimos, más vivimos para la gloria de Cristo. ¿O Juan cómo estaba? ¿Tú crees que estaba en la isla de Patmos en el mejor hotel? Vete a Patmos, hermano, y ni siquiera ahorita es el mejor hotel. Es un peñasco y él nada más se la pasaba picando piedra y escribiendo lo que Cristo le decía. Totalmente exiliado por los judíos y por los romanos. Hermanos, entre más sufrimos, más vivimos. Entre más nos persiguen, más bendecidos. ¿Cuántos le piden al Señor más de eso? Entonces, ¿qué quieres? ¿Te fijas? Necesitas ser reformado. La iglesia condescendiente, Pérgamo, Apocalipsis 2:12. El mensaje a Pérgamo, a esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia no de Pénjamo, no, Pérgamo. Ya ves que a mí se me traba la lengua, la de Pénjamo, no, la de Pérgamo. Esto quiere decir ciudadela, podría ser la traducción. El que tiene la espada aguda, ahora dice, ahora yo me presento como el que tiene la espada aguda. ¿Quién es? Jesucristo, de dos filos, el que tiene el juicio en contra. Porque ahí la espada de doble filo, hermano, es juicio.
en contra de ese pastor y de esa iglesia condescendiente con el pecado. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. O sea, en ese lugar, en Pérgamo, hermano, era la capital de la adoración pagana griega en Asia Menor. Ahí fue donde Cristo decidió levantar una iglesia para su gloria. Estaba en medio del trono de Satanás. Pero ellos retenían la palabra de Dios, retenían su nombre y no negaban la fe. Ni aun en los días de Antipas. Y Antipas, hermano, era, se dice, el pastor de Pérgamo, que fue quemado hasta morir dentro de un becerro de oro. Y a pesar de que mataron a su pastor por causa de Cristo, ellos continuaron en la fe y no negaron a Cristo. Fueron sus testigos. ¿Eso qué quiere decir? Mártires. Esa palabra testigo, hermano, cada vez que la veas, probablemente quiere decir, hermano, no el que ve, sino el que es martirizado por Cristo. Esa iglesia, hermano, estaba siendo martirizada por causa de Cristo. A pesar de que estaban donde moraba Satanás, en el centro de la adoración de Zeus, del panteón, hermano, griego, de todos los dioses paganos. Ahí Jesucristo decidió levantar una iglesia, Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Escucha esto. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Eso qué quiere decir, hermano, en resumen? Idolatría y pecado sexual. Porque Baal, hermano, era un perverso que quería distorsionar, y lo puedes leer en el Antiguo Testamento, la profecía de Dios. Y al ver que no pudo alterar la profecía de Dios para maldecir a Israel, indujo a Israel a tener relaciones sexuales con mujeres de otras naciones, para que a través de esa mezcla étnica los judíos empezaran a adorar a los dioses de sus esposas. Y dice, ustedes tienen la doctrina de Balaam adentro, son idólatras y están cometiendo pecado sexual. Tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y vaya que entendemos, hermano, que lo sacrificado a los ídolos nada es, pero sin embargo ellos estaban consumiendo lo sacrificado a los ídolos porque estaban adorando a los ídolos. Y a comer fornicación, a comer, a consumir. Iglesias, hermano, que toleran el pecado sexual y que no pasa nada. Que hay adulterio en la iglesia, que hay fornicación en la iglesia, que hay homosexualidad en la iglesia y no pasa nada. Y como si nada, todos felices y todos contentos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios y aquí pues venimos. Pero Jesucristo dice, yo tengo un problema contra ustedes. Están siendo tolerantes con el pecado. Y aparte, en el versículo 15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina, otra falsa doctrina de los nicolaitas, la cual que dice, aborrezco. Jesús dice, la aborrezco. Los nicolaitas eran un pueblo formado por Nicolás, un falso cristiano, un falso diácono que después mostró apostasía, hizo mucho daño a la iglesia de Pérgamo, desviándola como lo hizo Balaam del pueblo de Dios, conduciendo a la iglesia ahora en una conducta inmoral y perversa. Hermanos, esta iglesia tiene que formalizar su membresía. Y va a ser llamado cada hermano, cada matrimonio, y se les va a preguntar, ¿cómo está tu matrimonio? No, es que no estoy casado, estoy en unión libre. Pues no puedes ser miembro de esta iglesia hasta que te arrepientas de ese gran pecado y te cases. Porque aquí no aceptamos la doctrina de los nicolaitas, sino aceptamos la doctrina de Cristo. No hay tolerancia ya para el pecado en esta iglesia.
Y eso, hermano, yo lo veo porque el ángel de esta iglesia hasta ahorita, el único, soy yo. Y me voy a sentar con cada uno de ustedes en ese momento hermoso de la iglesia, cuando formalicemos la membresía, y yo voy a preguntarte, ¿cómo está tu santidad? No te voy a correr, te voy a exhortar al cambio, voy a orar por ti, te voy a amar, pero la exhortación es a cambiar. No podemos ser una iglesia condescendiente con el pecado como Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, versículo 16. Pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Emitiré juicio en contra de la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu, dice la iglesia. O sea, hermanos, si hay algo que tienes que resolver delante de Cristo, resuélvelo ya. El que tiene oídos para oír, lo que tiene Jesús para la iglesia, arréglelo. Al que venciere daré de comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca. Y eso es maravilloso, hermano, porque a los vencedores, a los que pasaban la meta, a los atletas, hermano, les daban una piedrecita blanca en la mano para invitarlos a la coronación, a la celebración de victoria, para los únicos que cruzaban la meta como atletas. Aquí está tu invitación, tu boleto a la coronación, tu boleto a la gloria. Yo te daré, si tú desprecias el pecado. Hermanos, tienes que odiar tu pecado. Tienes que odiarlo con toda la fuerza de tu ser. Seguimos siendo pecadores, hermano, pero sinceramente odiamos el pecado hoy. ¿No es así? ¿Odias cuando hablas malas palabras? ¿Odias cuando tienes rencor en tu corazón? ¿Odias cuando tu sexualidad se está desviando? Y vas a Cristo y le pides perdón y dices, Señor, odio lo que soy, odio lo que siento, odio. Ayúdame. Pero por eso confieso mi pecado, porque tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda la maldad de mi corazón. Pero si tú dices, no lo odio, lo cubro. Y me gusta ser así. Encuentro un deleite cuando le agarro un rencor a alguien. Me sabe tan sabroso cuando empiezo a recordar a mi suegra, hija. ¡Ay! ¿Cómo me dan ganas de decirle sus verdades a ese hijo? Ten cuidado, porque nunca vas a tener la piedrecita blanca en la mano para entrar a la coronación. No te lo digo yo, te lo dice Jesús. Ten cuidado, no ames tu pecado. Spurgeon decía algo muy importante. Tú nunca serás uno con Cristo hasta que tú y tu pecado sean dos. Pero si tú y tu pecado son uno, nunca te harás uno con Cristo. Una iglesia de sana doctrina, hermanos, es una iglesia que tiene disciplina eclesiástica. ¿Sabes qué? Y eso lo vamos a estudiar, hermanos. Mateo 18. Y cuando veas a tu hermano pecar, ¿qué vas a hacer? ¿Hablar chismes atrás de él? No, lo vas a llamar en secreto y le vas a decir, hermano, quiero decirte algo en corto, estás pecando contra Dios. Y si te escucha, has ganado un hermano. Y si no te escucha y persiste en pecar, ahora lo dices en presencia de testigos. Y si sigue pecando a pesar de que ya se le dijo en presencia de testigos, ahora se le dice a la iglesia, hermanos, este día les quiero decir que fulanito de tal fue puesto en disciplina por pecar, porque no se quiere casar. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Borrarlo del Facebook? ¿Borrarlo del WhatsApp? Ya no te quiero. No, vas a ir con él, vas a orar con él, lo vas a exhortar, lo vas a amar, lo vas a estimular para que haga la realidad de la palabra de Dios. Pero si después de que la iglesia lo amó, desecha el amor de Cristo y la iglesia, en ese momento se considera a esa persona no cristiana, sino como gentil y publicano, como si fuera gentil y publicano. No podemos ser condescendientes con el pecado, hermanos.
No puede ser. La iglesia corrupta, Tiatira, Génesis 2:20. Vamos avanzando, hermanos. Y aquí me voy un poco más dinámico por tiempo. Apocalipsis 2:20. Y estamos hablando, hermano, de cómo Cristo reformó la iglesia, no solamente con Lutero, sino con Juan, con los apóstoles. Cristo ama a su iglesia. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le dice a Tiatira que toleras a esa mujer Jezabel. Órale. Que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia, hermanos, también en Asia Menor, cerca entre la ciudad de Pérgamo y Sardis, esta iglesia, hermanos, estaba cometiendo un gran pecado. Estaba permitiendo el liderazgo de una mujer dentro de la iglesia. Estaba violando lo que el mismo apóstol Pablo había enseñado, de que no existen pastoras y que no es permitido a la mujer ser pastora. Y Jesús está diciendo, ¿por qué toleras a esa mujer? En primera, porque es mujer. Y vaya, hermanos, quiero ser bien exacto aquí. Cristo ama a las mujeres. Pero cuando no hay doctrina sana, la mujer empieza a intervenir y a estar en lugares donde el Señor no la quiere. Y Cristo no quería a una mujer como líder de la iglesia. Y ahora, hermanos, ve qué mujer. ¿Quién es? Jezabel. Ahora, ¿era Jezabel del Antiguo Testamento? Tendría que ser muy vieja, pero muy vieja. No, hermanos, no sabemos si se llamaba Jezabel o tenía la actitud de Jezabel. Pero esa mujer se decía profetisa, la que llevaba los oráculos de Dios. Pero déjame decirte una cosa, cuando empieza el asunto distorsionándose, diciendo que hay pastoras, ya esa mujer de antemano no entiende la palabra de Dios y lo que salga de su boca seguramente va a ser falsa profecía. Y dice, la toleran. Imagínate, otra vez Tiatira, domingo, estaba Jezabel. Aquí, ¿no? Este es mío. Yo predico aquí, yo soy la pastora, ¿eh? Y llegan y abren la carta y dice, ustedes han tolerado a esta mujer. Ustedes. Uy, y yo creo como supuso Jezabel. Yo soy la pastora. Era una mujer perversa. Inducía a las personas a la seducción, a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué quiere? A una adoración pagana. No era Jezabel, pero era una que se comportaba tal cual. Y entre eso, hermanos, enseñaba misticismo, gnosticismo, con cosas profundas de Satanás, versículo 24. Cosas espiritualoides así de que, ¿qué crees? Dios me dijo hoy en sueños. Dios me habla a través de sueños. Y empezó a traer conceptos paganos dentro de la iglesia, porque esa mujer era una pagana. Quiero que vayas a Timoteo 2:15. Y en lo que vas, en lo que llegas, esta mujer, hermano, estaba seduciendo incluso a los hijos de Dios. Hermanos, gloria a Dios que nosotros hemos entendido que no existen las pastoras y que Dios no quiere eso. Pero ¿sabes qué, hermana? No te sientas ofendida. Siéntete bendecida, porque Cristo nunca te ha llamado a gobernar a la iglesia, a ser líder de la iglesia. Pero lo que sí te llamó Cristo es a ser líderes para la iglesia. Ve esto, 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará, ¿quién? La mujer, engendrando hijos. Esa es su vocación. Ahora, yo entiendo que a lo mejor hay mujeres que dicen aquí, yo tengo el don de celibato y nunca voy a tener hijos. Igual, vas a tener tu rol, pero normalmente la mujer tiene hijos.
¿Y cómo va a ser su rol dentro de la iglesia? Liderar a la iglesia, no, engendrando hijos. Si permanecieres en fe, ese es el ejemplo a tus hijos: amor y santificación con modestia. Así como la mamá y la abuela de Timoteo, que el mismo Pablo dice: admiro a tu abuela y a tu mamá porque desde chico te enseñaron la palabra de Dios. La mujer no es para liderar la iglesia, es para crear líderes en la iglesia, para educarlos desde chiquitos. Ahora dime, ¿qué es mejor? ¿Hacerlos o serlo? Hacerlos. Ese es tu rol. Maravilloso. ¿Quién dice que eres una inútil? No, nunca. Eres bendecida, hermana. Pero esta iglesia, hermano, no entendía el rol de la mujer y permitió a Jezabel, a una mujer, gobernar a la iglesia. Y aparte, hermano, déjame decirte una cosa: cuando una mujer gobierna la iglesia, la va a echar al juicio. La iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Ve Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué? Muerta. O sea, dice, tienes actividad, y dice que vives por la actividad que tienes, pero realmente estás muerta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermano, la cantidad de creyentes en esa iglesia era mínima. Prácticamente esa iglesia estaba habitada por puro pagano, por pura cabra que se decía oveja y realmente no era oveja, era cabra. Y tenían grandes actividades, grandes eventos dentro de la iglesia, pero dice, ¿sabes qué? Estás muerta. Están muertos. Había pocos creyentes. Verdaderos creyentes en Sardis había muy pocos. Una supuesta vitalidad que no existía. Una iglesia que tendría simple y sencillamente la visitación del juicio de Cristo, versículo 3. Hermanos, déjame decirte algo glorioso. Lo primero que estamos haciendo en esta congregación, y vaya, hermano, que me di cuenta que no eran enchiladas y que va a llevar su tiempo, era primero evangelizarnos a nosotros. Vamos a las naciones, México para Cristo. ¿Qué es eso? Cuando tienes puras cabras dentro de la iglesia, una iglesia de Sardis muerta, mucha actividad para afuera, pero poco evangelio para adentro. Tenemos que reevangelizarnos. Lo he dicho, hermanos, hace 3 años pregunté, ¿quién es Jesucristo? Y nadie pudo contestar. Seguíamos a alguien que no conocíamos. Nos enseñaron mal, puro activismo, una membresía nada más porque ponte a hacer, lo hago y ya soy miembro. No, eso es una iglesia muerta. Una iglesia que se olvida de evangelizar primero a los que están adentro puede caer en condenación. Él cree que la iglesia es grande y que porque el hecho ve, porque luego de repente dice, no, aquí no hay bendición, ve cuántos son, mira, todavía hay sillas. No, hay iglesias que son así, 3,000, 10,000, 20,000. Ahí está la bendición, sí, pero ¿son ovejas o son cabras? He aquí el dilema. Y muchos se decían cristianos y llegaron hasta servicio y hoy están en homosexualidad, lesbianismo. Dices, ¿eras oveja o eras cabra? La iglesia debe ser reformada. Y lo primero que tenemos que quitarnos es la malformación de que las multitudes son bendición. Más vale calidad que cantidad, hermanos. Más vale doctrina y amor, y ya lo que crezca la iglesia, hermano, pero que seamos creyentes, membresía, que seamos realmente creyentes. La iglesia amada, Filadelfia, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, Apocalipsis 3:8.
Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Pueden ser dos cosas. Puede ser servicio a otros o la puerta abierta de la bendición de Dios, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo la abrió. Porque aunque tienes poca fuerza, o sea, pocos congregantes, fíjense, dice, son poquitos dentro de esa iglesia. Tienes poca fuerza, son poquitos. Pero son verdaderamente cristianos. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Son santos, son fieles y defienden. Hermanos, esos hermanos cuando decían en el nombre de Jesús, amén, sabían lo que decían. Porque hay hermanos que dicen en el nombre de Jesús nada más como amuleto al final de la oración. En el nombre de Jesús es prácticamente decir que se haga la voluntad de Cristo y no la mía. Ellos hacían la voluntad de Dios. Y Jesús les promete que serán humillados sus enemigos, versículo 9, que serían librados de la prueba universal, o sea, de la tribulación, de la gran tribulación. Otra evidencia, hermanos, de que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, versículo 10. Ellos serán honrados en el cielo, se les dará galardones delante de Cristo en el tribunal de Cristo, versículo 12. Dios le dará su nombre, o sea, un nombre especial. Esto los reconocerá. Será la posesión de Cristo para siempre. Esta iglesia Filadelfia, amor fraternal Filadelfia, había entendido la esencia de la iglesia cristiana. No hay ningún reproche, hay elogios del Señor Jesucristo a esta iglesia. Ahora, hermanos, ¿seremos como Filadelfia? ¿No como el queso? ¿Te has puesto a pensar? Y por allá Luzma dice, no, todavía nos falta. Pero ¿qué crees, hermano? Tienes toda la razón. No somos Filadelfia aún. Pero quiero decirte algo, hermana, y les quiero decir algo. En lo universal, en lo que es todo el cuerpo de Cristo, la promesa a Filadelfia es la promesa para todas las iglesias universales. En lo universal. Humillará a nuestros enemigos. No estaremos en la tribulación. Seremos honrados en el cielo, dependiendo de nuestras obras de obediencia en esta tierra. Y Jesús nos hará su posesión eterna. Su esposa. Su esposa. Y tú te quejas del marido que tienes. Espérate a lo que viene. La iglesia tibia. Órale. Apocalipsis 3:15. Y vamos avanzando ya hacia el final. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, eres un vomitivo. No eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eres un hipócrita. Son unos hipócritas. Por fuera se ven bien santos, pero por dentro me odian, me desprecian, no me obedecen. Vienen a la iglesia, se sientan, escuchan. Yo ya estoy aplicando. Traen su Biblia, se la saben de memoria, pero no la viven. Y ni siquiera son honestos para decir, yo no amo a Cristo. No son ni siquiera fríos, ni arden en la pasión por el Señor, en su espíritu, por su palabra, por obedecer. No son verdaderamente cristianos, ni son verdaderamente paganos. Son medianitos, tibiecitos. Y cualquiera que sepa, hermano, cuando tú quieras vomitar, toma agua tibia y vas a vomitar. Da asco. Tómate una coca tibia. Todo lo tibio, hermano. Y Jesucristo está diciendo, por cuanto no se definieron, por cuanto no fueron resolutivos, ustedes no entrarán a mi cuerpo y yo los desecharé y los vomitaré. John MacArthur dice en el comentario bíblico
al respecto. Hay iglesias que hacen llorar al Señor. Otras lo hacen airarse, pero otras le causan náuseas para vomitar. ¿Cómo eres cuando sales de aquí? ¿Caliente o frío? Pues sé honesto para saber en qué podemos ayudarte a llorar. Pero no podemos ser tibios. Esto es a la iglesia, hermano, no al mueble. No. Si no hay definición, serán echados fuera. Ellos creían que Cristo estaba adentro. La Odisea decía, nosotros somos cristianos, pero ve la realidad en el versículo 20, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué creen? Yo no estoy adentro, estoy afuera. Se dice en una iglesia cristiana que se reúnen en mi nombre y yo estoy afuera. No estoy adentro. No estoy. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, porque no estoy adentro. La Odisea, no estoy adentro. Si alguno oye mi voz, y espero que el pastor escuche eso, o que escuche la iglesia y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas iglesias dicen que son cristianas, pero por su tibieza, hermanos, Cristo no está adentro. Pero aún en su gracia y misericordia dice, si escuchan mi voz, si escuchan la voz de la reforma, si escuchan la verdadera voz de aquel que es dueño de la iglesia y que exige cómo debe de ser la iglesia, yo entraré y cambiaré la iglesia. Hermanos, estas 7 iglesias son el reflejo de tantas iglesias que hay hoy. ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que hemos pasado por muchas de estas. Pero por la gracia del Señor, hoy hemos entendido una cosa. Que solamente, hermanos, a través de la palabra podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Cómo está palabra abundante? Y siendo más específico, porque la iglesia, hermano, palabra abundante no soy yo. Somos todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo estás tú? Porque como estás tú, está esta iglesia. Y si tú estás mal, empiezas a contaminar. El cambio de la iglesia, la reforma, hermanos, es cambiando tu corazón y entendiendo lo que Cristo ha dicho a las iglesias. De la reforma, hermano, de la reforma protestante, surgieron 5 solas que son la reforma de la iglesia. Martín Lutero fue el que inició algo. Mejor dicho, lo iniciaron antes, pero simple y sencillamente Lutero como lo que lo detonó. Pero de ahí, hermanos, y con esto termino, salieron 5 solas que pueden reformar a la iglesia y ayudar incluso a estas iglesias, a estas 7 iglesias del Apocalipsis. Solo escritura, sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. No es la palabra del pastor, no es lo que diga el pastor, no son las visiones del pastor, los anhelos del pastor, no, solo escritura. Y eso, hermano, fue una confrontación directa a la Iglesia Católica Romana cuando dijeron, nosotros estamos por encima de la palabra de Dios. Pero los reformadores dijeron, solo escritura. La máxima autoridad de la iglesia es la Biblia en materia de fe y práctica. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo Cristo
porque la Iglesia Católica Romana decía que la salvación se alcanzaba a través de las indulgencias y del favor de la Iglesia. Ellos llegaron a decir que tenían las llaves del reino y que ellos decían quién entraba al cielo y quién no. Y los reformadores dicen, solo Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo, solo. Sola gratia. La salvación es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo y no en los méritos humanos. Solo por la gracia de Cristo somos salvos. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación no es porque te portes bien. Ay, manita, te vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque mira cómo cuidas a tu mamacita santa. Mira, ya te ganaste al cielo por tus buenas obras. Mentira, solo por gracia eres salvo, no porque seas bueno, porque ninguno somos buenos. Solo fide, solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando tenemos fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo, porque la Iglesia Católica Romana dice, es por fe, pero también te tienes que portar bien y hacer buenas obras para salvarte. Y eso es totalmente falso, porque la autoridad de la palabra de Dios dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por las obras. Soli Deo gloria. A Dios sea la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es darle gloria a Dios. ¿Para qué tienes salvación? ¿Para estudiar? ¿Para casarte? Sí, pero es para la gloria de Dios. Para Dios sea la gloria. Pone de manifiesto la excelencia, la virtud del carácter de Cristo. Si tú vas a ser buena esposa, no es para tu propia gloria, es para decir, Él es el atractivo, Él es el que me salvó, Él es el que me enseñó, Él. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes de aquel, no las tuyas. Primera de Pedro 2:9. Hermanos, mi conclusión es esta. Vamos en buen camino. Vamos en buen rumbo. ¿Somos perfectos? No. Pero vamos en camino de perfección. Gloria a Dios, hermano, de que Dios está reformando esta iglesia. ¿Eso llevará tiempo? Depende de ti. El Señor dice, hazme caso, porque si no yo vendré y ejecutaré mi juicio. Pero hermanos, la advertencia del Señor es amor. Él nos avisa porque nos ama. Celebremos la reforma, pero la mejor forma, hermanos, no es una comida, porque me decían, es que hay que hacer una comida y todo eso. No, celebremos la reforma obedeciendo a la palabra de Dios, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por exhortarnos. Gracias, Señor. Qué maravilloso es ver, Señor, que tú has prometido edificar a tu iglesia, pero eso también implica, Señor, reformar a tu iglesia cuando se desvía. Oramos por aquellos, Padre, que diciéndose la verdadera iglesia, son la iglesia más maldecida, que son la Iglesia Católica Romana.
por no obedecer, Señor, lo que dice tu palabra. Pero Padre, nosotros estábamos ahí y un día nos sacaste de ese error para trasladarnos a la realidad. Hoy oramos, Señor, por ellos, pero también oramos por nosotros, porque nosotros conocemos la verdad, ellos no, y no la aceptan, Señor. Pero nosotros sí, Señor, y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Nosotros tenemos la palabra y eso, Señor, es mayor responsabilidad. Padre, que a través de esta predicación podamos ver la realidad de cada uno de nosotros, que dejemos de ver la paja en el ojo ajeno y veamos, Señor, si no estamos ciegos por una viga. Corrígenos, Señor, redargúyenos, enséñanos, refórmanos, reevangelízanos, Señor. Lo necesitamos porque queremos darte gloria, honra y alabanza. Todo esto lo oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de